Esto es Culturama. La conmemoración del Día Nacional del Pedagogo y la Pedagoga y el nacimiento de Paul Thomas Anderson ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre dos formas fundamentales de transmitir conocimiento y experiencias. La pedagogía y el cine comparten una característica esencial. Ambas buscan despertar preguntas y ampliar la manera en que entendemos el mundo y a quienes lo habitan. El Día Nacional del Pedagogo y la Pedagoga reconoce la labor de quienes estudian, diseñan y fortalecen los procesos educativos. Más allá de las aulas, su trabajo influye en la construcción de entornos de aprendizaje más inclusivos, críticos y creativos. Los pedagogos contribuyen a que la educación responda a las necesidades cambiantes de la sociedad, fomentando habilidades que permiten a las personas desarrollarse plenamente y participar de manera activa en la vida cultural y comunitaria. Por su parte, Paul Thomas Anderson se ha consolidado como una de las voces más relevantes del cine contemporáneo. Sus películas destacan por la profundidad de sus personajes, la complejidad de sus historias y su exploración de temas como la ambición, la soledad y las relaciones humanas. Este 2026, su película Una batalla tras otra ganó varias categorías, entre ellas Mejor Película y Mejor Director en la edición 98 de los Oscar. Tanto la pedagogía como el cine comparten la capacidad de transformar perspectivas. Mientras una construye herramientas para comprender y participar en la realidad, el otro crea relatos que nos invitan a observar desde ángulos distintos. Recordar esta fecha y a un creador como Anderson es reconocer que el aprendizaje también ocurre a través de las historias, las imágenes y las emociones que enriquecen nuestra experiencia cultural. Me da muchísimo gusto saludarlos a través de Radio y Televisión Mexiquense. Vamos a tener un programa lleno de arte y cultura para ti. Gaba Cabral, ¿cómo estás? Muy bien, Daniel Ruiz. Llegamos al viernes social y también de recomendaciones para que saquen la agenda de conciertos, de festivales y todo lo que nos inspira también para disfrutar un sábado y domingo en familia, con los amigos, con la pareja, en cualquier punto de los tantos que hemos abordado por acá. Tenemos mucha información, muchas recomendaciones, vamos a tener música en vivo, instrumentos especiales, Gaba, es toda una experiencia, así que ojalá se queden con nosotros a lo largo del programa. Y recuerden que tenemos una pregunta con la que finalizamos el sondeo, fomentamos la participación a través de las redes sociales, ¿crees que hay libertad de expresión en el arte? Y esto también por el tema que manejamos esta semana y porque el próximo 28 de junio es el Día del Orgullo, estamos en el mes Pride y propone también abrir estos diálogos respecto a todo lo que platicamos y cómo el arte se manifiesta como este espacio también para generar ideas de resistencia, pero también de cambio. Para quienes nos ven en Televisión Mexiquense, les recomendamos que puedan escucharnos también a través de las frecuencias de radio, cuando vayan en un trayecto, cuando estén en casa, cuando tengan oportunidad. Y a toda la gente que está en radio, por supuesto, la saludamos en el FM 91.7, el 1600 de la AM, el 104.5 también del FM, el 1080 de la AM. Agradecemos a todos los que nos acompañan y, como siempre, les hacemos la invitación a que si quieren ver de manera, digamos, y completar la experiencia visual de las piezas que ofrecemos, nos busquen en nuestras redes sociales de Culturama. Y también, por supuesto, les recordamos, invitamos para que sean parte de la Croquetmanía, que seguramente ustedes recuerdan y nos recuerdan por episodios como esta propuesta que también tuvimos el año pasado para finalizar el 2027. Esta campaña planea fomentar, por supuesto, la cultura de la donación para michis y lomitos que viven en albergues mexiquenses, y recuerden que es alimento, artículos de limpieza y todo lo que pueda ser parte de esta rehabilitación. Y recuerden, ayúdenos también a fomentar la adopción desde cualquier parte del Edomex. Ahí tienen hasta el 18 de julio, de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Acá en las instalaciones del Sistema Mexiquense de Medios Públicos, principalmente en la puerta de Televisión Mexiquense, que es Avenida Estado de México 1701,
Oriente, Colonia Llano Grande, Metepec. Igual ahí en el buscador, si van a llegar desde cualquier otro punto del Valle de Toluca o de la entidad, póngale Televisión Mexiquense y ahí ya con la era digital ya no nos perdemos en el camino. Y cuando lleguen aquí a TV Mexiquense, pregunten por Gaba Cabral y ella va a salir a saludarlos, a tomarse la foto y demás. Sí, nos encantará también conocer al Club Culturama. Bueno, si te parece, vamos a empezar con información cultural. Tenemos buenas noticias, ya que de manera temporal el Instituto Nacional de Antropología e Historia abre de manera temporal espacios del Templo Mayor. Se trata del Templo Ejecatl Quetzalcóatl y una sección, por supuesto, del juego de pelota, muy a propósito con lo que está ocurriendo en nuestro país. Estos son sitios que normalmente permanecen cerrados por trabajos de investigación arqueológica y las visitas estarán disponibles hasta el 19 de julio, de martes a sábado, con recorridos guiados, por supuesto, en horarios de 9 de la mañana, 11 y 12 horas, y los grupos serán de un máximo de 15 personas. Es importante comentarles que hay que hacer una llamada para poder, o escribir para poder tener su espacio y que lo reciban oportunamente. Oigan, por otro lado, lamentamos muchísimo el accidente justo esta semana que platicábamos de este festival de animación, uno de los más importantes a nivel mundial que se realiza en Annecy, allá en Francia. Pues lamentablemente falleció por un accidente en el tranvía Luis de la Rosa, animador sonorense de 34 años. Y por supuesto nos unimos con toda la energía a la industria de la animación digital mexicana. El trabajo que estaba desarrollando, por supuesto, seguirá viviendo e inspirando a través de las redes sociales. Y tenemos datos importantes, Gaba, porque fíjate que la riqueza cultural de México sigue atrayendo a miles de visitas y ahora con el evento deportivo muchísimo más. Hay algunos datos, por ejemplo, las zonas arqueológicas del país recibieron 57.4 millones de personas, lo que representa un incremento del 18% respecto al periodo anterior. Y de acuerdo con la Secretaría de Cultura, el aumento ha sido impulsado en parte por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol, acompañada de una inversión, por supuesto, de 400 millones de pesos para fortalecer la infraestructura cultural y ampliar la oferta de actividades. Así que si usted recibe un visitante extranjero, o por qué no, de aquí mismo del país, Gaba, a veces hablamos mucho de las zonas arqueológicas, pero quizá no nos hemos dado el tiempo de conocerlas, así que aprovechemos y Me sumo. en vacaciones, ¿no? Sí, salgan de los centros comerciales. Hay muchísima oferta turística, gastronómica, para sacar fotografías en los trayectos, para las redes sociales, conocer más esta entidad, la más poblada del país, que donde quiera que paneemos, Dan, ahí hay una opción también para los fines de semana. Y a veces pensamos que porque conocemos una zona arqueológica son iguales todas, pero no es cierto. Cierto. No es cierto. Confirmo. Oigan, y para quienes no tienen pánico escénico y conocen el trabajo de este artista estadounidense Spencer Tunick, pues planea tener una nueva convocatoria ahora en una especie de viaje transatlántico. Lo hará allá en la Gran Canaria porque se titula Gran Spectrum, concebida como una respuesta artística al retroceso global de los derechos del colectivo. Y para las nuevas generaciones que quieran conocer su trabajo, está todo disponible en redes sociales. Yo sí conozco, Dan, a quien sí estuvo participando en esta presentación cuando estuvo en esta convocatoria, cuando estuvo acá en México. En esa última imagen había 2 locutores de Radio Mexiquense. Bueno, y en otra información queremos comentarles que en una de las mayores jornadas de participación juvenil en el país, cerca de 1 millón de jóvenes se sumaron a la creación de murales y mosaicos en más de 5,000 puntos distribuidos en las 32 entidades de México como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México, impulsada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Entre estudiantes, artistas, promotores culturales y vecinos trabajaron de manera conjunta para intervenir espacios públicos con obras que reflejan identidad, historia, diversidad, en fin, toda la cultura del país, además de promover valores como la inclusión, la solidaridad, la paz y el respeto. Hasta aquí el recorrido para este viernes, el último viernes, Dan, de este lado del año. Ya la próxima semana, todavía queda lunes y martes, pero ya estaremos haciendo la transición y estaremos ya en la segunda parte de este 2026.
Y además de hacer este recorrido temático para este viernes y que más adelante disfrutemos juntos de Rápido y Curioso, nos vamos a ir hasta la Filmoteca de la UNAM porque hoy vamos a abrir muchísima charla a propósito del cine mexicano. Están aquí en Cultura. La historia de la Filmoteca de la UNAM comenzó hace más de 6 décadas, cuando surgió la necesidad de crear un archivo que preservara las películas utilizadas en los cineclubes universitarios. Desde entonces, esta institución se ha dedicado a rescatar, restaurar, conservar y difundir el patrimonio cinematográfico de México, convirtiéndose en uno de los archivos fílmicos más importantes de América Latina. Creada con el propósito de salvaguardar la memoria audiovisual del país, la Filmoteca resguarda hoy más de 46,000 realizaciones cinematográficas. A ellos se suman miles de fotografías, carteles, documentos, revistas especializadas y aparatos cinematográficos que narran la evolución del séptimo arte en México y el mundo. Entre los tesoros que custodia, destacan imágenes originales de la Revolución Mexicana, registros históricos de personajes como Francisco I. Madero y Emiliano Zapata, así como obras emblemáticas del cine nacional, entre ellas Los Olvidados de Luis Buñuel y María Candelaria. Estos materiales constituyen una invaluable memoria visual que permite comprender la historia cultural, política y social del país. En la actualidad, la Filmoteca de la UNAM desempeña un papel fundamental en la preservación y difusión del patrimonio audiovisual mexicano. Además de restaurar y resguardar materiales, ofrece al público proyecciones, exposiciones, consultas en su centro de documentación, visitas guiadas, acceso a colecciones especializadas, cursos, talleres y actividades académicas que acercan el cine a nuevas generaciones y fortalecen la cultura cinematográfica nacional. Me da mucho gusto que esté en el estudio con nosotros Manuel Almazán, quien viene a hacernos siempre recomendaciones cinematográficas. Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, todo bien. Vamos a platicar de una película emblemática. Tú me corregirás, pero me parece que Charles Chaplin quería que lo recordaran justamente con Quimera de Oro, es nuestro tema de hoy. Y yo quisiera primero preguntarte, ¿por qué todavía es pertinente hablar de él y de estas películas de la época? Porque fíjate que si no hubiera sido por el cine de Chaplin, muchos de los cineastas posteriores no hubieran encontrado una conexión directa con el lenguaje cinematográfico. No hay que olvidar que la mayoría de sus cintas fueron parte de la silente del cine. Claro. Entonces él tenía que expresar de manera más con el lenguaje corporal cosas que al cine sonoro le resultarían relativamente sencillo. Y ahora que estaban hablando de Paul Thomas Anderson, me acordé de esta conexión que hay entre La Quimera de Oro sobre la desmesura de querer acumular más, de querer tener mucho poder. Y recordé esta película de Paul Thomas Anderson, Petróleo Sangriento. Es un tema que a fin de cuentas se relaciona con La Quimera de Oro en la sed desmedida de querer acumular y de tener más poder económico. Entonces, Chaplin sigue estando presente en el cine de nuestros días y además la película tiene dos secuencias emblemáticas, la famosa danza de los panecillos, claro, que es monumental, y además la famosa secuencia de Chaplin comiéndose su zapato. Hay pocas cosas quizá que cuando transcurren 100 años tienen su esencia intacta, Sí. Digamos la narrativa, la edición, los encuadres. Esto continúa siendo así y como dices tú, no solo es un reto, pareciera que entre menos efectos se exige más al guión, se exige más a la historia. ¿Estarás de acuerdo con esto? Completamente, porque además Chaplin era un maestro no solo de su personaje, cómo lo iba desarrollando, sino también narrativamente. Tú podías estar muerto de la risa, pero a fin de cuentas te estabas riendo de las desventuras de un vagabundo, Claro. un vagabundo que parecía que iba a ser víctima de una fatalidad
y en realidad él siempre se estaba sobreponiendo una y otra vez, y esa es una de las situaciones que se sucede en la película, porque además es una cinta de montaña rusa. No puedes dejar de divertirte con todo lo que sucede, la cabaña al borde del precipicio a punto de desplomarse y ellos adentro de la cabaña tratando de mantenerla de un lado en lo que sería una secuencia caricaturesca, pero esto es en acción viva. Claro. Entonces todas estas secuencias importantísimas de cómo él se va salvando por circunstancias que en realidad parecerían que van a terminar en una fatalidad o en una completa desgracia para el personaje de Charlotte. Claro, dos cosas que quisiera destacar contigo. Por un lado, los temas que aborda, por ejemplo, la desigualdad social, sí, la diferencia de clases, todo este tipo de asuntos, pero también era innovador en su momento con la técnica, los recursos que tenía. Digamos que lograba efectos visuales que hoy a veces pareciera que no los alcanza, ¿no? Y que eran prácticamente artesanales, ¿no? Además, no hay que olvidar un detalle importante, porque mucha gente podría decir, bueno, oye, la película se estrenó en 1925, entonces estarían 101 años. Lo que pasa es que la repercusión que hay que tomar en cuenta a nivel taquilla, a nivel popularidad, fue en realidad hasta 1926, porque los sistemas de distribución de las películas era muy diferente a como es ahora. Se llegaban a entregar las cintas en los teatros, en las salas cinematográficas, por medio de viajes muy largos de carretas. Entonces, realmente el impacto de taquilla de la película a nivel general se vio hasta el 1926. Manuel, tú y yo somos prácticamente de la misma generación. ¿Cómo le dirías a los jóvenes que están tan a la mano del streaming, que además consumen productos cada vez más cortos? ¿Por qué tenemos que ver películas como esta? Porque van a sentirse más llenos en lo que es la necesidad de observar una obra artística con otra lectura. Sí, a mucha gente joven le prefiere mirar en otra dirección cuando le propones algo en blanco y negro, por ejemplo, ¿no? O algo que no tenga audio, ¿no? El cine silente. Pero si ellos realmente se dejan envolver, si abrazan la película como tal, la van a disfrutar muchísimo. Y hay muchas películas de cine silente que pueden observar con muchísimo gusto, y cuando se den cuenta ya van a estar atrapados por la inevitabilidad de conocer a Buster Keaton, a Charles Chaplin, a todos estos personajes. Pues te agradezco muchísimo. Como sabes, este es tu espacio, tu casa. Gracias. Y seguramente nos vamos a ver pronto para más recomendaciones. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, tanto en radio como en televisión mexiquense, pero continuamos con mucho más acá en Culturama. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. Qué bueno que sigues con nosotros en radio y televisión mexiquense. Y ya platicábamos con Manuel acerca de Charles Chaplin. En México también tenemos una figura que, por supuesto, destacó en el cine, aunque viene del ambiente de la lucha libre, que también es una actividad cultural muy importante en nuestro país. ¿Qué tal si profundizamos más acerca de El Santo, la leyenda de plata, que, entre otras cosas, representaba la justicia, la equidad, la defensa de los débiles? La imagen de un hombre enmascarado, avanzando con determinación hacia el ring, se consolidó con el paso de los años en uno de los símbolos más reconocibles de la cultura popular mexicana. El Santo, nombre artístico de Rodolfo Guzmán Huerta, trascendió los límites de la lucha libre para ser un fenómeno social y mediático. Su máscara plateada no solo ocultaba una identidad, representaba la figura de un héroe cercano al pueblo, capaz de enfrentar cualquier desafío dentro y fuera del cuadrilátero. Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, el llamado enmascarado de plata encontró en el cine una nueva arena para consolidar su leyenda. En una época en la que la industria cinematográfica mexicana buscaba conectar con las audiencias masivas, El Santo protagonizó una extensa filmografía en las que combatía desde bandas criminales hasta criaturas sobrenaturales,
Vampiros, momias, científicos excéntricos y fuerzas oscuras desfilaron por la pantalla, siempre derrotados por un personaje que encarnaba la justicia y el valor. Más que un luchador convertido en actor, el santo se transformó en una figura mítica que fusionó realidad y ficción. Sus películas proyectaban la imagen de un defensor incansable de los más vulnerables, un héroe que podía habitar tanto las calles de la ciudad como los escenarios más fantásticos. Esta construcción narrativa permitió que su figura trascendiera generaciones y se integrara al imaginario colectivo mexicano, donde la máscara adquirió el mismo peso simbólico que los grandes íconos nacionales. A más de 4 décadas de su fallecimiento, la presencia del santo continúa vigente en la memoria cultural del país. Sus películas siguen siendo objeto de estudio, sus historietas son piezas de colección y su figura permanece como referencia obligada para comprender la relación entre el cine, la lucha libre y la identidad popular mexicana. Pocos personajes han logrado lo que él consiguió: ser desde la ficción y el espectáculo uno de los héroes más perdurables de la historia cultural de México. Nos encantan los invitados acá en el estudio de Culturama, sobre todo quienes también manejan el superpoder de moverse a través del tiempo, en este caso a través de los instrumentos de viento. Por eso me da muchísimo gusto recibir esta tarde a Agustín García. Agustín, ¿cómo estás? Hola, Artesano, constructor y, por supuesto, investigador de instrumentos de viento. Bienvenido. Muy amable, Gaba. Muchísimas gracias a todos. Qué gusto reencontrarnos. Agustín, cuéntales a todo el público cómo ha sido este trayecto. Lleva más de 30 años en esta exploración del sonido. Sí, son instrumentos que son muy interesantes porque pues eso nos remonta a épocas muy antiguas, muy ancestrales. Y pues me gustaría mostrar uno que ha causado controversia, que en el caso de este, que es el silbato de viento o de la muerte que le han llamado. Pues aquí tenemos dos variantes, una con un tecolote o tlacatecolot y otra con una miquisli o muerte. Vamos a tocarlo. Este sería uno. En la actualidad se le puede equiparar al Yohualiejecatl, el viento nocturno. Oye, Agustín, y ahora que hablamos sobre estas sonoridades ancestrales, ¿por qué es importante hablar de ellas y preservarlas en estos tiempos? Bueno, actualmente se le reconoce como música prehispánica, pero realmente la música prehispánica como tal no existe porque no tenemos un contexto claro de cómo haya sido este tipo de sonoridades. Yo prefiero llamarles así por la simple y sencilla razón de que la terminología música no existe en ninguna lengua indígena. Está el tlatzotzonalistli en lengua náhuatl, que es hacer resonar instrumentos, pero abarcamos una gran variedad de instrumentos. Y pues me gustaría hablar más, en este caso, de esta flauta, que es la flauta de Tezcatlipoca. Esta flauta se tocaba en las fiestas de Toxcatl, que apenas pasó en el mes de mayo, y se le entregaban a un cautivo, a un mancebo, que tenía la representación viva de la deidad Tezcatlipoca. Se le daban 4 instrumentos, pasado un año, y después de ese lapso de tiempo iba rompiendo las flautas en cada una de las gradas de los templos donde se le dedicaba a Tezcatlipoca, y ahí era autosacrificado en honor a la deidad de Tezcatlipoca para que el universo siguiera vivo al menos por otro año, en el caso de esta flauta. Perfecto. Y en este trayecto como investigador, ¿qué has encontrado y como artesano constructor llevado a cabo eso que encuentras respecto a cada detalle? Pues precisamente lo que narrábamos ahorita con la flauta de Tezcatlipoca, de que son sonoridades muy interesantes, que como tales no sabemos, insisto, su uso correcto, adecuado, pero queda esa rememoranza antigua de hacerlos resonar por el simple hecho de que nos transmiten a un pasado muy, muy antiguo, aunque no siempre se utilizaban con un fin lúdico, también tenía una aplicación de avisos, de señales, como en el caso de este, que es un silbato doble. Y también nos remonta a la naturaleza, a las aves, al igual que estas ocarinas, que tienen su nombre en lengua náhuatl, que se llama Huilacapistli, como en el caso de esta y de esta, que esta es una doble, ahorita la ejecutamos, pero me gustaría que se escucharan esta primero.
tono muy grave, y esta tiene el efigie de un camaleón, que no es precisamente mexica. Estos instrumentos son de las culturas de Occidente, lo que es en el actual estado de Nayarit, lo que es el actual estado de Michoacán y parte del estado de Guadalajara. ¿Y hay algún sonido que te haya fascinado hasta estas alturas de tu investigación y que también te haya permitido integrar algo más actual que hayas encontrado? Claro, ¿no? De hecho todos los instrumentos en la actualidad se integran en música contemporánea, como lo que es en el heavy metal, el famoso folk metal, de la cual pues somos en algún momento parte de algunas bandas, apoyamos a otros artistas que hacen fusiones con ese tipo de instrumentos. Y pues aquí lo interesante de estos instrumentos es que se puede compaginar perfectamente, aunque a veces es un poquito complicado por las escalas pentatónicas europeas, que pues no tienen mucho que ver o nada con ese tipo de tonalidades, son completamente ajenas a ese tipo de menesteres occidentales, pero se pueden compaginar perfectamente. Oye, platícanos más y compártenos tu proceso creativo y la construcción de estos instrumentos. Bueno, yo llevo más de 30 años en esto, como lo mencionábamos al inicio, ¿no? Empezamos haciendo tambores de madera, teponazles, pero al ver la maniobrabilidad del barro, lo manejable que es, lo dúctil, y pues siendo Metepec un centro alfarero, pues decidimos enfocarnos más en este tipo de instrumentos. En primer lugar porque ya desde niño nos llamaba la atención ese tipo de sonoridades, con danzas concheras y otro tipo de cuestiones así de educación en el kinder. De ahí empezamos hasta la fecha con ese tipo de elaboración de instrumentos y de investigación, más que de elaboración, eso ya fue a la posterioridad. Pues el primer silbato que hice, que no lo tenemos por aquí, pues ya tiene más de 30 años. Al momento de que empezamos a manipular el barro en ensayo-error. No siempre salía la primera. Claro. Y pues obviamente ese tipo de proceso creativo pues lo va uno moldeando conforme pasa el tiempo. ¿Y cuál ha sido tu gran reto, Agustín, al explorar también este camino ancestral? Pues no tanto un reto, sino más que nada revivir de una forma personal el pasado ancestral en cuanto a sonoridades. Porque los antiguos no podían estar sin un tipo de sonido para X o Y ceremonia, o simplemente no hay que hacer cotidiano. En este caso, pues, tener presentes a las deidades, a lo que es en sí la creación de los instrumentos, como una creación viva de los dioses también, por decirlo de esa manera. ¿Y cuántos instrumentos tienes, Agustín? No, pues son miles, miles en el proceso creativo, miles, porque también estos los vendemos, a eso me dedico realmente. Al rescate, la difusión y también a la compraventa de más instrumentos, en este caso de lo que es barro. Pero también pues empezamos, como vuelvo a mencionar, haciendo tambores que también en algún momento los llegamos a vender. Y entonces, bueno, hablando de estas sonoridades y la importancia de conectar el presente con el pasado, ¿qué más podríamos hacer desde tu perspectiva como investigador para seguir fomentando? En la actualidad hay muchas terapias que se pueden dar con este tipo de instrumentos. Vamos a tocar rápidamente este. Este vibrato que podemos escuchar de un tubo con el otro cuando se entrecruzan las frecuencias, pues nos puede dar una idea, sugerencia, de que puede haber un estado alterado de conciencia en algún, digamos, éxtasis chamánico. Esta flauta es originaria, esta es una copia, de las originales están en lo que es Colima y otros estados del occidente de México. Se cree que este tipo de instrumentos eran usados para ceremonias específicas, para obtener estados alterados de conciencia, y pues ahí con las actuales etnias como los Bixar y Cahuichol, pues posiblemente era bajo la ingesta de lo que es el cactus del peyote y otro tipo de sustancias que hacían ver a los dioses, ¿no? Como lo mencionan en algún lado algunas agrupaciones, y pues posiblemente ese tipo de flautas estaban más conectadas con lo divino. Oye, Agustín, está increíble esta selección que trajiste para compartir con nosotros acá en Culturama, sobre todo también ampliar esta información sobre los sonidos ancestrales. ¿Y qué más estarás haciendo este 2026? Porque también tu trabajo como divulgador de estos instrumentos tiene mucho que ver. Pues seguir construyendo los instrumentos para que estos legados no mueran, porque estos, si nos atenemos a la cronología actual, son miles de años de historia en algún instrumento, no de estos, pero sí lo que tenemos en los museos, en los acervos que se resguardan en las instituciones adecuadas para ello, ¿no? Y pues también me gustaría presentar esta flauta. Adelante, que es de por aquí. favor. Esta flauta es de aquí del Valle de Toluca, la flauta Matlatzinca, la Nipipi.
su nombre en lengua nativa. Todas estas flautas en lengua náhuatl son tlapitzalis o tlapitzaltin. Tlapitzaltin. Sí, tlapitzaltin. Esta es una nipipi matlatzinca y hay silbatos que se les llama de otra forma en lengua matlatzinca. Se llaman nivita o novota. Hay variantes dialectales de esta lengua. Tenemos en algún momento que aprender también las lenguas en las cuales están descritos estos instrumentos, aunque hay, como el otomí, hay poquísima referencia de todo esto. Pero hemos encontrado más en lo que es náhuatl, en lo que es matlatzinca, en esta región propiamente dicha. ¿Y tienes algún instrumento favorito que te dé también esa vibración, esa energía? La energía para conectar con el sol, por ejemplo, está esta flauta de émbolo que podemos ver que no tiene orificios tonales. Lleva una esfera rodante por dentro que es la que nos da la tonalidad adecuada. Vamos a escucharla. La esfera al girar nos da esos cortes de aire y esos microtonos. Se cree que esta flauta en las etnias totonacas, sobre todo, los mexicas cuando llegaron, retomaron de este tipo de culturas más antiguas, ese tipo de instrumentos, maya totonaco. Se cree que era para saludar al sol cuando sale. Increíble, Agustín, que sea la primera de muchas. Nos dará mucho gusto tenerte por acá en Culturama compartiendo estas investigaciones y te buscamos en redes sociales para quienes tengan ahí alguna duda, pregunta. Claro que sí, mis redes sociales aparecerán yo creo que aquí en el spot y pues a la orden. Agustín García, muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Artesano, constructor e investigador de estos increíbles sonidos. Gracias. Al contrario, ustedes. Vamos del otro lado con Daniel Ruiz. Muchas gracias, Gaba. Y tenemos para todos ustedes, radioescuchas y televidentes, información importante para que puedan programar sus actividades ahora que se avecinan las vacaciones, ya que el Centro Nacional de las Artes, mejor conocido como CENAR, presentó su programa de actividades para este julio del 2026 y van a reunir espectáculos, conciertos, exposiciones y actividades académicas para público de todas las edades. Destacan, por ejemplo, el ciclo de la ópera Es Puro Cuento y el ballet también, con funciones familiares e inclusivas organizadas en colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y Sincopado, dedicado al jazz latinoamericano y mexicano. La cartelera también incluye una exposición en homenaje a María Izquierdo, la temporada de escuelas profesionales de danza del IMBAL, además de montajes teatrales, presentaciones musicales y actividades formativas. Recuerda todas las actividades en el Centro Nacional de las Artes, que está justamente en Tlalpan y Río Churubusco, allá en la Ciudad de México. Además, vean ahí en pantalla las imágenes del Centro Nacional de las Artes, que tiene una arquitectura fascinante. Y también tenemos una recomendación cinematográfica. Los viernes generalmente nos dedicamos un poco al cine. Y ya que estamos en el ambiente del fútbol, se trata de la película Green Street Hooligans, que en español se conoció como Hooligans Defiende a los Tuyos. Es realmente un drama que, aunque sí tiene como temática el fútbol, en realidad se centra en otros aspectos, porque se trata de un joven estudiante estadounidense que es expulsado y tiene que ir con su hermana, quien vive en Londres, y él, sin saberlo, resulta que su cuñado es uno de los líderes de lo que se conoce como las barras bravas de uno de los equipos de Londres. Poco a poco, después de una invitación aparentemente casual, cuando se da cuenta ya está en medio de esta agrupación de, como ustedes saben, toda la subcultura alrededor de los hooligans londinenses, en donde además se reafirman como aspectos de camaradería, de inclusión, pero también de los peligros que puede llevarnos el fanatismo. Así que esta es la recomendación cinematográfica para que ustedes la puedan buscar en alguna plataforma de streaming. Y ya que estamos hablando un poco de fútbol, nuestro compañero Cristian salió a hacer un sondeo a propósito de la película México 86. ¿Ustedes ya las vieron? ¿Qué opinan? ¿Te gustó o no te gustó? Vamos a ver qué es lo que nos dice la gente. La fiesta más grande del fútbol se vive en México con mucha pasión. Es por eso que se han dado diferentes manifestaciones artísticas, como la proyección de la película México 86, interpretada por el actor Diego Luna.
en donde representa la vida de Martín de la Torre, quien arrebatara en ese momento de las manos la fiesta más grande del fútbol a Estados Unidos. Cuenta la historia de cómo un mexicano, a pesar de todas las adversidades, logra llevarse y a la bolsa la fiesta más grande del fútbol. Acompáñame a conocer más detalles sobre esta película. ¿Has visto la película México 86? Sí, la acabamos de ver apenas cuando salió. Sí, así es, sí la he visto. Sí, por supuesto. Justo en estos días la estaba viendo, todavía no acabé. Me pareció una película interesante. ¿Qué opinas de la película México 86? Pues hace una reseña de todo lo que pasó para tener el Mundial aquí otra vez en el 86, después de lo del 70, y todo lo que fue, todas las hazañas que tuvieron que hacer para poder llegar y tenerlo aquí nuevamente, por segunda vez en esa ocasión. Lo que opino es que me gustó mucho su forma narrativa, el cómo está abordada la película desde la historia de este Martín, si es Martín de la Torre. Me pareció interesante, sé que la historia no es completamente verídica, pero pues es muy interesante cómo está abordada. Pues la verdad está muy buena, dice cosas que pues yo la verdad no sabía, pero no, la verdad es que tiene una trama muy buena. Me pareció muy interesante. Los que ahí estaban como convenciendo de que fuera el Mundial en México, ¿no? Que se canceló y todo eso es lo que recuerdo. ¿Cómo vivimos los mexicanos la pasión del fútbol? Los mexicanos siempre nos entregamos a todo lo que tenemos que hacer, como solidarios y siempre como nación somos muy fuertes. Me gusta bastante, creo que así deberían de tomarse también otras cosas, no solamente el fútbol, pero es bonito cuando la gente se reúne pues para ser un poco felices en todo este caos que hay en el mundo. ¡Guau! Bueno, la verdad es que a pesar de muchas circunstancias, el mexicano es mexicano y hace fiesta donde sea, así que el Mundial está, a pesar de todo lo que han tenido, está padre. Sí, bueno, es que yo como turco, como allá es que vivimos el fútbol al 100, es el primer deporte. Aquí en México todavía no veo así como tanto como nosotros, digo. Hace algunos días tuvimos oportunidad de platicar sobre El Tesoro, este cortometraje que ustedes ya pueden ver en las plataformas digitales y que aborda uno de los temas sensibles de este México, que es el de los colectivos y el de las madres buscadoras, donde Adriana Barraza protagoniza a través del personaje Clemencia. Y hoy vamos a platicar de ella porque cuando cumplió justo 50 años de trayectoria, ella estaba inquieta por encontrar historias que tuvieran la oportunidad de desarrollar, de hacer de su carrera artística pues un nuevo giro, y participó en este cortometraje. Y por supuesto, hablar de Adriana Barraza, que es una de las actrices más importantes del cine mexicano. Es increíble, seguramente ustedes la recuerdan por este personaje de Amelia en Amores Perros, esta increíble película que es la que inaugura el nuevo cine mexicano, ya pisando el siglo XXI. Y hablo de Amores Perros de Alejandro González Iñárritu. Por supuesto que también no solo ha llevado este camino por la actuación, sino ha llevado este conocimiento a las nuevas generaciones, sobre todo muy vinculado a la Universidad Autónoma del Estado de México, en donde también tuvo oportunidad de hacer que floreciera su carrera. Si a estas alturas todavía no han visto alguna película, alguna participación de la increíble Adriana Barraza, les recomendamos y ojalá en un futuro no muy lejano tengamos oportunidad de charlar con ella acá en Culturama. Dan. Sí, muchas gracias, Gaba. Y si te parece, vamos ahora con nuestra compañera Rosario del Valle de Noticias, quien preparó un reportaje acerca del Encuentro Estatal de Cineastas en la Cineteca Mexiquense. Sí, estamos ya listos. Rosario, ¿nos escuchas? Vamos a enlazarnos hasta allá contigo. Tienes preparada esta información. La Cineteca Mexiquense, como saben, está en el Centro Cultural Mexiquense y ahí se reunieron todos los cineastas mexicanos. Te escuchamos, Rosario. Con la aprobación de la Ley Federal de Cine y Audiovisual, este 2026 se vuelve un año clave para la industria.
Desde el Estado de México, también se camina hacia la construcción de la Ley Estatal de Cultura, que al margen de la Federación buscará fomentar y regular la producción de obras audiovisuales, analizando las particularidades de la región. Analizar las particularidades, por ejemplo, también ir viendo las filmaciones que se hacen, ¿no? Los procesos reglamentarios de la filmación, cómo dar garantías, que sí, que no, cómo podemos también establecer un mecanismo que nos permita tener un beneficio comunitario de esa filmación. Para conocer las inquietudes y propuestas del gremio, la Cineteca Mexiquense fue sede del Encuentro Estatal de Cineastas, desde donde los creadores también dialogan para la legislación cultural en la entidad. Bueno, nosotros como desde nuestro quehacer cinematográfico tenemos que estar como resguardados o respaldados por nuestro propio gobierno, ¿no? Tenemos que tener pues esa confianza de que existe esta industria y que se tiene que hacer como que en los términos adecuados. Las y los representantes de la industria señalaron que la falta de recursos, locaciones y la creación de públicos son los principales retos. Evidentemente cuando tú tienes más recursos puedes traer más cosas, más eventos, más personas, etcétera. Además de que puedes pagar sueldos a las personas que están trabajando ahí. Ya no solo es colaborativo, sino ya es como un trabajo formal. Y eso también es importante en una producción cinematográfica. Aunque hay muchos circuitos culturales o cines independientes, también no llegan al público por la falta de exhibición o recursos. Desde los foros se busca la participación de artistas, académicos, colectivos e instituciones. Con imágenes de Verónica Mondragón, para Mexiquense Noticias, Rosario del Valle. Recuerden que hoy es viernes de Rápido y Curioso. Y por supuesto estamos emocionadas y emocionados de que nos acompañen las nuevas generaciones mexiquenses en el próximo corte. Dan, ¿estás listo? Ya están aquí los chicos, bienvenidos. Vamos a corte y regresamos. Estás en Culturama. Regresamos. Estás en Culturama. Continuamos. ¿Cómo están, público conocedor, ávido de nuevas aventuras que recorran el Estado de México para aprender más de nuestra querida entidad? La sección más esperada de la semana llega con Rápido y Curioso. La dinámica culturamesca que pone a prueba su conocimiento sobre el Estado de México, México y todo lo que nos da identidad, por supuesto, en el estado más poblado del país. Y de nuevo me da muchísimo gusto saludar a dos equipos integrados por jóvenes mexiquenses que traen también pues, la energía a tope para responder a la dinámica que tenemos. Y recuerden que también ustedes allá, si nos escuchan, nos están viendo, aplíquense en las redes sociales para darnos su respectiva respuesta. Y de este lado tengo a Santiago. Santiago, bienvenido. Hola. Naomi, bienvenida. Emiliano, bienvenido también. Y desde otro lado tengo a Axel, hola. Flor y Alexander. Bienvenidos, bienvenida. Gracias. A este Rápido y Curioso. La idea de esta dinámica en Culturama es que, bueno, además de aprender juntas, juntos, armemos el plan para el fin de semana, conociendo algún pueblo mágico, algún pueblo con encanto y también siendo parte y entregándonos a la increíble gastronomía mexiquense. Y pues nos arrancamos, Axel, por acá, Santiago, ¿están listos? Esto lo deliberamos con piedra, papel o tijera. ¿Listo, Axel? Venga. Piedra, papel o tijera y gana, bueno, por acá se empieza, más bien Santiago, ¿no? Gana Axel, papel, envuelve la piedra. Ah, es que habías puesto tijera. Ah, tenía que poner uno. No te preocupes. Empieza Axel, muy bien. Gracias, Santiago. Bien. ¿Qué escogen? ¿Don Bigote o Máscara? Don Bigote. Don Bigote, muy bien. ¿Están listos? Claro, sí. Me arranco con el equipo de Don Bigote y dice así: ¿en qué municipio del Estado de México se encuentra el Centro Ceremonial Otomí? Tienen 5 segundos para, entre ustedes, también intercambiar. Recuerden que si no lo saben, también tienen oportunidad. Temoya. Muy bien. Don Bigote, ¿verdad? Dijimos, perfecto. Avanzan por acá. Voy con el otro equipo. ¿Cuál es el platillo típico de Malinalco? Tienen 5 segundos para
¿Quién de los tres, Santiago, Naomi o Emiliano, tiene la respuesta? No. No la tienen, ¿no? Pues voy con el equipo de Don Bigotes. ¿Están listos? ¿Qué platillo típico? ¿No? No, tampoco. No, es la trucha. Saludos hasta Malinalco. Muy bien, voy con... Acá, gracias. ¿Qué lugar mexiquense es conocido por su zona arqueológica que incluye la pirámide del Sol y la Luna? 5 segundos, Santiago, ya sé, tiene 5 segundos. Teotihuacán, ¿no? Muy bien, ahí está. Perfecto, avanza el equipo de la máscara para esta tarde y voy con Don Bigotes. Dice por acá, ¿qué bebida tradicional se elabora del maguey? Tienen 5 segundos, Alexander, Flor, Axel. Parece que tienen la respuesta quienes nos están siguiendo a través de Radio Mexiquense. El pulque. El pulque, muy bien, Axel. Avanza Don Bigotes por acá y voy ahora con el equipo acá, ¿no? Voy, dice, ¿qué producto gastronómico es típico de Capuluac? Tienen 5 segundos para responder. Capuluac, gastronómico. Así yo hago la barbacoa. Muy bien, Santiago, la barbacoa para este fin de semana, ¿no? Aplicarnos a todo lo que da con la barbacoa. Perfecto. Y cayó en la casilla de la barbacoa. Coincidencia, no lo creo. Perfecto. Dicen por acá, ¿qué artesanía de San Antonio la Isla se utiliza como juguete tradicional y es de muchos colores? El yo-yo. El yo-yo. Ay, no sé, hay producción. Pues es que puede ser. Sí. Pueden ser varias. Bueno, hay trompo, valero, ¿no? Muy bien, avanza el equipo de Don Bigotes en Rápido y Curioso. Gracias, que los aplausos como que le dan acá más, le echan candela, ¿no? A esta dinámica. Muy bien, voy con el otro equipo, dice así, ¿qué pueblo mexiquense es reconocido por sus rebozos? Naomi, Santiago, Emiliano, vamos. Tienen 5 segundos. Tenancingo, muy bien, Santiago, avanzan también en nuestro increíble tablero de Rápido y Curioso. La siguiente también está buena. Viene, ahí dice así, ¿qué ingrediente principal se utiliza para elaborar pozole? Ya nos dio hambre, ¿no? Buen plan para fin de semana, si la barbacoa, ya, muy bien, 5 segundos. El maíz. Pozole. El maíz, muy bien, avanza en el tablero, increíble. Voy con el equipo de la máscara, municipio mexiquense que es famoso por sus quesos. Tienen 5 segundos. Mexiquense, Emiliano. Tienen 5 segundos. No. ¿No? Voy con el equipo es... Aculco. Aculco, muy bien, es Don Bigote, avanza. Vamos con la siguiente pregunta, voy con este equipo, dice así. Bebida tradicional hecha con el fermento de piña. Tienen 5 segundos. Tienen 5 segundos. Muy bien, Alexander. ¿Es él? Tepache. Muy bien, avanzan por acá. No, ustedes son Don Bigote, ¿verdad? Sí. Perfecto, muy bien. Alimento típico, voy con el otro equipo, que se prepara con semillas de calabaza y azúcar. 5 segundos. Alimento típico que se prepara con semillas de calabaza y azúcar. No. ¿No? Voy con el otro equipo, ya acá no hay tiempo, pero es... ¿El dulce de calabaza? ¿Qué dice la producción? Es el dulce de pepita, pero ahí está. Muchas gracias por la respuesta. Voy con el siguiente equipo. Destino turístico mexiquense que es famoso por su lago y deportes acuáticos. Tienen 5 segundos. Saludos si nos están viendo y siguiendo en ese punto del Edomex. Refrescante. No la tiene el equipo
de La Máscara. Voy con Don Bigotes. ¿Es? Valle de Bravo. Muy bien, Valle de Bravo. Perfecto. Voy acá. Dice, pueblo mágico del Edomex que es conocido por sus aguas termales. Tienen 5 segundos. 5 segundos. Municipio del Estado de México que es conocido por sus aguas termales. No. No, Axel, Flor, Alexander no tienen la respuesta. Voy con... ¿Ixtapan de la Sal? La Mascarita. Muy bien, Santiago. Increíble trabajo en equipo ahí. Avanza el equipo de La Máscara. Perfecto. Regreso con... No voy con... Acá me quedo. Dice... ¿cuántos municipios tiene el Estado de México? Tienen 5 segundos. Santiago, Naomi, Emiliano, está corriendo el tiempo, piénsenlo bien. ¿Cuántos municipios tiene el Estado de México? 32. 125. 125. Muy bien. Escuchen, ¿dónde vamos acá, verdad? Vamos con el siguiente equipo. ¿Qué día celebramos la fundación del Estado de México? Tienen 5 segundos. Alexander, Flor y Axel intercambian información mientras corre tiempo y es... 4 de marzo. 2 de mayo. No, 4 de marzo. ¿Y? Pues ya, también participas. 2 de mayo. No. Por acá. 2 de marzo. 2 de marzo. Muy bien. Vamos, perfecto, en este tablero de Rápido y Curioso. Perfecto. Voy por acá. Flor que se cultiva principalmente en Amecameca y Ozumba y es tradicional en el adorno del Día de Muertos. Cempasúchil. Muy bien, el cempasúchil. Avanzamos en la casilla, estamos ya casi en la recta final. Municipio reconocido por la elaboración de peluches. Naomi, Santiago, Emiliano. ¿Xonacatlán? Muy bien, ya hay el tiempo, Xonacatlán. Perfecto, pues ahí está, llegamos al tablero y todavía tenemos otra pregunta. ¿Cómo se le conoce en muchas zonas de la entidad al pan de muerto? Tienen 5 segundos. Muy bien, Alexander, vienes con todo, ¿eh? Hojaldra. Perfecto, muy bien, ahí está la hojaldra, otra ya, ¿no? La estamos pasando muy bien en esta, la del Gane. Y dice, por acá, Jardín Botánico de la capital mexiquense, resguardado por vitrales del increíble artista Leopoldo Flores. El Cosmo Vitral. Muy bien, ya ni dejas que pase el tiempo, Santiago. Perfecto, ¿es el? Cosmo Vitral. Perfecto, oigan, pues muchísimas gracias. Gracias. Alexander, Flor, Axel, muchísimas gracias por sumarse a esta dinámica de Culturama, al igual que Santiago, Naomi y Emiliano. Muchísimas gracias, regresen pronto, que les vaya muy bien y pues sigamos celebrando las actividades turísticas y gastronómicas de nuestra entidad. Muchísimas gracias. Y también a nombre de todos los que siguieron esta dinámica y lo hacen todos los viernes, soy Gaba Cabral, a nombre de mi compañero Daniel Ruiz. Manténganse en sintonía de Radio y Televisión Mexiquense y que tengan un increíble fin de semana conociendo, disfrutando el Estado de México. Esto es Culturama. Gracias. Esto fue Culturama.